La investigación cuantitativa consiste en recolectar y analizar datos numéricos. Este método es ideal para identificar tendencias y promedios, realizar predicciones, comprobar relaciones y obtener resultados generales de poblaciones grandes. Este método se utiliza ampliamente en las ciencias naturales y sociales, entre otros. Una definición de investigación cuantitativa para Méndez, la investigación cuantitativa es aquella que requiere el uso de modelos matemáticos y tratamientos estadísticos para analizar datos previamente recolectados a través de instrumentos de medición. ¿Qué es un proceso de investigación cuantitativa? El proceso de investigación cuantitativa sigue un método estructurado de recopilación y análisis de información que se obtiene a través de diversas fuentes. El proceso se lleva a cabo en el uso de herramientas estadísticas y matemáticas con el propósito de cuantificar el problema de investigación. Por ejemplo, la investigación cuantitativa puede contribuir a mejorar productos y la calidad de servicios que se ofrecen a los fines de la toma de decisiones exactas e informadas que ayuden a conseguir los objetivos establecidos en una empresa. Se trata de pedir la opinión al consumidor de manera estructurada. Este proceso genera datos y estadísticas concretas que guían a la investigación y de esta manera se obtengan resultados estadísticos confiables. Entre las características de la investigación cuantitativa, la investigación busca medir un fenómeno, cuantificar, expresar en cifras los parámetros estudiados en una población. Estas cifras pueden ser resultados descriptivos o comparativos o pueden ser objeto de análisis estadístico para establecer si existen vínculos significativos entre determinados parámetros estudiados. Entonces, ella busca interpretar la información, se basa en el uso de números y cifras. Las preguntas claves en este método son cuántos, quién, qué cantidad o en qué medida. Es un método de investigación descriptivo. Su objetivo radica en analizar el comportamiento de la población. Los resultados pueden usarse en situaciones generales. Estudia el comportamiento, demuestra y trabaja en el sistema de estímulo y respuesta. Entre las ventajas de la investigación cuantitativa, encontramos que el estudio se puede reproducir en otros entornos culturales, épocas con diferentes grupos de participantes. Los resultados se pueden comparar estadísticamente. La aplicación de estándares bien establecidos significa que la investigación cuantitativa se puede replicar luego de analizar, comparar con estudios similares. Los datos se muestran grandes y se puede procesar y analizar mediante procedimientos confiables y consistentes a través del análisis de datos cuantitativos. Ayuda a realizar un estudio más amplio involucrando a un mayor número de sujetos y potenciando la generalización de los resultados. El uso de procedimientos de prueba, hipótesis formalizados y establecidos significa que debe considerar e informar cuidadosamente las variables de investigación, las predicciones, la recopilación de datos y los métodos de prueba antes de llegar a una conclusión. Permite realizar un análisis de datos objetivo y preciso, además de los métodos de investigación cuantitativa que están diseñados para ofrecer informes que apoyen de forma general el fenómeno objeto de estudio. Veamos pues los tipos de investigación cuantitativa que pueden ser descriptiva, analítica, cuasi experimental y experimental. Si nos preguntamos entonces cuáles son los procedimientos y técnicas para desarrollar la investigación cuantitativa desde la metodología.
El método de investigación descriptiva se realiza previo al análisis de datos con el objetivo de encontrar factores y características importantes del fenómeno de estudio. La investigación cuantitativa proporciona una descripción y exploración de fenómenos en situación y características de la vida real. Se describe la correlación de individuos, situaciones o grupos particulares. El método de investigación analítico: se seleccionan las variables y se establecen las hipótesis que definen las muestras de estudio. El método de investigación experimental: en este proceso se divide la muestra de estudio aleatoriamente para su análisis. El método es utilizado para probar una hipótesis o premisa experimental. Consiste en un grupo de control no expuesto y el grupo experimental, el cual está expuesto. El método de investigación cuasi experimental: se seleccionan elementos que conforman cada grupo según las características definidas. La investigación cuantitativa es un estudio que se asemeja a un experimento, pero la asignación aleatoria no tiene importancia en la determinación de quienes participaron en un nivel específico del proceso. Conoce también los tipos de datos cuantitativos. La técnica más utilizada para el método cuantitativo son las entrevistas, las encuestas y más modernamente el Mystery Shopper. Las entrevistas se realizan a una muestra de la población, no debe durar más de 30 minutos, dice la regla básica. Las encuestas pueden ser telefónicas, por correo electrónico, o con formularios orientados a un público en específico o una página de internet si se trata de comercialización. Asimismo, este Mr. Shopper, como les dije, está utilizado últimamente a través de las páginas web. Una persona que finge ser un comprador con el fin de validar una lista de calidad y atención del cliente, por ejemplo. Hablemos pues del esquema del proceso para realizar una investigación cuantitativa. Tenemos entonces un planteamiento del problema, un marco teórico, un tipo y nivel de investigación. Tenemos la hipótesis y las variables, el diseño metodológico, la población y muestra, la recopilación y procesamiento de datos y el análisis y presentación de los resultados. En tal sentido, vemos entonces que en el planteamiento del problema parte de una idea que trae el investigador como punto de partida, donde se genera su título, las interrogantes que surgen del mismo objetivo general y sus objetivos específicos, que buscarán darle respuesta a dichas interrogantes que confirman la confiabilidad y factibilidad de una investigación según sea el caso y según el ámbito en el cual se desarrolle dicha investigación. En el marco teórico, el sustento teórico del estudio, que incluye la exposición y análisis de las diversas teorías, enfoques teóricos y antecedentes considerados como el soporte de la investigación. Luego viene definir el tipo y el nivel de investigación, que no es más que el alcance que determina hasta dónde quiere llegar el investigador y el camino a seguir para el correcto encuadre del estudio. En cuanto a las hipótesis, son proposiciones tentativas sobre el comportamiento de las variables que se apoyan en conocimientos previos organizados y sistemáticos de una realidad analizada. En cuanto al diseño metodológico, puede ser experimental o no experimental, y esto será elegido por el propio investigador, ese camino a seguir. En cuanto a la población y muestra, se seleccionan los sujetos a estudiar en unas unidades de análisis y se identifica la función del problema y los objetivos de la investigación. En cuanto a la recopilación y procesamiento de datos, recordamos que no todo instrumento de medición debe contar con los requisitos de validez, que todo instrumento de medición debe contar con los requisitos de validez y confiabilidad adecuados, y finalmente se debe analizar y presentar los resultados de la investigación a través de estadísticas con el objeto de obtener conclusiones epistémicas y recomendaciones que aporten valor a la investigación.
En cuanto a qué importancia tiene la medición estadística en este tipo de investigación cuantitativa, es un proceso necesario que debe llevarse a cabo siendo el modo de aproximarnos al conocimiento de la realidad. De allí parte su gran importancia. Se caracteriza por su rigurosidad matemática, lo cual requiere de una presentación y comprensión de sus términos y relaciones de manera estadística. No se puede perder de vista que el conocimiento de la realidad, si se quiere evitar todo reduccionismo, no se puede aprobar con el mismo método y desde la misma perspectiva. La riqueza y complejidad de la realidad requiere ser estudiada desde múltiples ángulos y con el método que mejor se adecue para ello. Por ello, a pesar de la importancia de la matemática y de su ampliación, no se puede reducir el conocimiento a ella, ni se puede pretender que su método sea el único válido. La estadística, como todo lo cuantitativo, favorece en el individuo que la ejercita la conformación de una sana disciplina mental. En conclusión, podemos indicar que la investigación cuantitativa es la única que se puede plantear conclusiones extrapolables a un grupo mayor que el investigado. De allí que su importancia sea sobre todo porque permite generalizar y servir de base para la toma de decisiones. El enfoque es estadístico y matemático, siendo muy importante para las investigaciones, ya que a través de la metodología cuantitativa se lleva a cabo muchas observaciones y se evalúa la naturaleza de los fenómenos que atañen a una problemática, permitiendo crear suposiciones o ideas que a partir de los datos observados se muestra si son ciertos o no. Muchas gracias por su atención. Esta es la disertación que tenía preparada para el día de hoy.